vivimos gozosos en nuestros hogares, Señor, tu presencia, Señor, llenando, fluyendo a través de nuestro ser, Padre. Muchas gracias, Padre, te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Fuertes aplausos al Señor. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Dios les continúe porque ya el Señor lo está haciendo desde hace rato. Podríamos ya irnos a nuestras casas, ya hemos recibido, el Señor nos alimentó. Pero vamos a seguir un poquitito, vamos a comer un poquitito más. Yo cuando uno se come un platito de algo y dice, está rico esto, está rico, vamos a repetir el plato. Bueno, vamos a repetirlo, hermanos. Realmente lo que estaba hablando el hermano Luis, hermoso. Y a veces hay cosas que uno no las... Por eso la palabra de Dios es viva, ¿no? Tiene vida. Y uno puede leer 100.000 veces un pasaje de la palabra de Dios, pero le sigue sacando el jugo, le sigue extrayendo esas verdades espirituales que la palabra tiene, ¿no? Y una de las cosas que no me había percatado es lo que dijo, ¿no? Que la persona más rica que existió en la historia era un siervo de Dios, ¿eh? Qué tremendo. Qué impresionante, ¿no? Dios hace las cosas como realmente Él quiere. Claro, Él es el dueño de todo, Él lo puede hacer de esa manera. Y sabe que ministrando y observando también, escuchando cómo las hermanas Marcela y Carolina estaban allí hablando la palabra del Señor mientras ministraba, y ellas decían algo en común, ¿no? Hablaban de qué importante es que nosotros podamos, hermano, entender el mundo espiritual, que podamos ver con nuestros ojos, no, obviamente no físicos, porque con los ojos físicos no lo vemos, pero sí con nuestros ojos del espíritu. Podamos entender de que hay un mundo espiritual que es real, como por ejemplo esta imagen lo muestra. Aquí hay la imagen que muestra un lugar hermoso, donde si Dios permite y quiere, todos los que estamos aquí nos vamos a ir, esperemos que así sea. Y un lugar de dolor, de tormento, de sufrimiento, que espero que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos. Y sabe, hay mensajes que uno predica, hermanos, que por lo general no son muy populares, pero les puedo asegurar de que son los que más nos hacen reflexionar en la vida. Y yo podría elegir un mensaje de verdad motivacional, un mensaje que los hermanos digan muchas veces gloria a Dios y levanten las manos y nos vamos a ir todos contentos de aquí, felices. Pero déjenme decirle que hay mensajes que por lo general en las iglesias se predican poco. Son aquellos mensajes que nos desafían a nosotros a entender de que existe un mundo espiritual y de que existe una eternidad. Una eternidad que se va a pasar con Dios y una eternidad que se va a pasar sin Dios. Y creo que nosotros, hermanos, tenemos que tener siempre claro esto. Y si lo tenemos claro y a veces nos falla la memoria, volver a recordarlo. El Espíritu Santo creo que lo que hace de manera permanente es hablarnos y hacernos recordar y hacernos reflexionar nuevamente y traer al presente esta realidad tan importante, que es que, hermanos, nosotros estamos viviendo en este mundo por un poco de tiempo nada más, y que sencillamente o simplemente es un ensayo. Esta vida en esta tierra es un ensayo de lo que nosotros vamos a vivir en el cielo, en la eternidad. Esperemos que sea en el cielo todos los que estamos aquí presentes. Por eso quiero hablar en esta noche de el mensaje, se llama, o lo puse, la vida después de la muerte. La vida después de la muerte. Jesús declaró estas palabras poderosas en el momento o momentos antes de resucitar a Lázaro. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Palabras poderosas. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Entonces, ¿cuánta gente nos encontramos nosotros, amigos, compañeros de trabajo, personas que no son creyentes, y nos hacen esta pregunta? Y nos dicen, ¿será que existe la vida después de la muerte? Si alguien viene y te pregunta a ti, ¿existe la vida después de la muerte? ¿Qué le respondes tú? ¿Cuál es la respuesta que tú le das a esa persona? El creyente o el cristiano que conoce la palabra de Dios le va a hablar de una manera rotunda y le va a decir, claro que existe, claro que es verdad, claro que es real. Es más, la realidad de la vida después de la muerte, aunque nosotros no la percibamos de esa manera, de esa forma, es mucho más verdadera, mucho más real que la vida en este mundo físico. En el mundo espiritual se mueven muchísimas cosas que nosotros no las podemos ver porque estamos viviendo en un mundo material. Cuando nos vayamos de esta tierra, nuestros ojos espirituales se van a abrir de manera completa y vamos a poder ver y percibir todo ese mundo espiritual que es real, existe, donde hay ángeles, donde hay demonios, donde hay cielo, donde hay infierno, donde está Dios, esa cuarta dimensión donde se mueve todo lo que es espiritual. Entonces, amados, la Biblia nos marca de una manera bien contundente esta realidad de que existe vida después de la muerte. Y la Biblia, la palabra de Dios, que es el manual más importante que tenemos, como bien Germán también leía ese versículo precioso, que hablaba de la importancia que tiene la palabra de Dios en una nación, en un país, en un tiempo, porque en el tiempo de Samuel escaseaba la palabra de Dios. Y fue un tiempo duro, fue un tiempo difícil, el tiempo de los jueces. Ahí comienza una nueva etapa, cuando nace Samuel, comienza una nueva etapa para el pueblo de Dios, pero el tiempo de los jueces fue un tiempo muy oscuro, espiritualmente hablando. Y es importante que nuestra congregación, arranquemos por nosotros y por nuestra congregación, ¿verdad? Que nunca escasee la palabra de Dios en nuestras vidas, porque ella es revelación pura del Dios Todopoderoso. Y ella nos muestra, nos marca la verdad espiritual para caminar como realmente Dios quiere que caminemos, en su verdad, en su poder y en su voluntad. Y es la palabra de Dios la que nos enseña justamente que este mundo espiritual, esta vida después de la muerte, que tenemos que estar bien atentos a tenerla presente para darnos cuenta de que esta vida terrenal no tenemos que gastar tanta fuerza y tanta energía en afanarnos y en vivir esta vida terrenal de salir adelante solamente humanamente sin Dios en esta tierra, porque los años van pasando y cuando llega un momento nos vamos a enfrentar a la muerte. Hoy es un día menos, hermano, para encontrarnos con el Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo siempre cuento así, hermano, estamos en la cuenta regresiva, desde que nacemos ya estamos en la cuenta regresiva. No sé si usted lo percibió de esa manera, pero yo lo percibo de esa manera. Ya tengo 45 años, me falta menos para encontrarme con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los que tenemos mente eterna pensamos de esa manera, amados. Hoy es un día menos, no es un día más, un día menos. Para el encuentro con Cristo, yo me voy a encontrar con Él el día que me vaya, o si no, antes, si es que se produce y se da el arrebatamiento de la iglesia y de los cristianos, cuando nos encontremos con el Rey de Reyes allá arriba en el cielo. Primera de Corintios capítulo 15, acompáñenme. La primera verdad que nos muestra la palabra de Dios sobre la vida después de la muerte, ¿no? Primera de Corintios 15, 53, 54 también lo tenemos en la pantalla para los que lo quieran leer, pero es importante también que lo leamos en la Reina Valera, que es la versión más popular, ¿sí? La Reina Valera 1960. Podemos tener versiones adicionales para enriquecer el vocabulario, pero creo que esta es la más popular, la más linda, la más fiel. 1 Corintios 15, 53, 54. Mira lo que dice la palabra. Dice, porque es necesario, no una sugerencia, sino que es necesario que esto corruptible, ¿a qué se está refiriendo a nuestro cuerpo? Hoy estamos en un cuerpo corruptible de carne y hueso, somos de carne y hueso, pero hay un alma y un espíritu que está escondido.
detrás de este envase, ¿verdad? Lo estoy diciendo yo, no está en la Biblia. Es algo corruptible lo que tenemos, lo que llevamos nosotros, nuestro cuerpo físico. ¿Se vista de qué? Se vista de incorrupción, o sea, Dios te va a transformar el cuerpo. Y esto mortal, o sea, algo que se va a morir, nuestro cuerpo en un momento se va a morir, todos vamos a pasar por la muerte, cada ser humano va a pasar por la muerte física. Por eso dice, y esto mortal va a llegar a un momento que se va a vestir ¿de qué? De inmortalidad. Esta palabra a veces hasta nos asusta, ¿no? Porque solamente la vemos en las películas. Highlander, el inmortal. Miramos antes nosotros, ¿no? Y creíamos que eso era simplemente fantasía, era leyenda. Pero es una realidad, los hijos de Dios, los cristianos. Porque cuando el Señor transforme nuestro cuerpo, ¿qué es Highlander ni Highlander? Nosotros vamos a ser inmortales, viviremos para siempre, estaremos siempre con el Señor, dice la poderosa palabra de Dios. Aleluya, porque nos vestiremos de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, dice el pasaje, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es linda la versión, nueva traducción viviente de ese pasaje. Dice, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Mire, cuerpos que nunca morirán. Qué linda, ¿no? Qué linda promesa de parte del Señor. Cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura, y esta parte me encantó. La muerte es devorada en victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? ¡Aleluya! La muerte es devorada. La muerte fue devorada por Cristo en la cruz del Calvario. Él ha sido y es nuestra esperanza referente a este asunto, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo ha vencido la misma muerte. Él la devoró a la muerte, no solamente en la cruz del Calvario, sino cuando al tercer día se levantó de entre los muertos y venció al mismo diablo y venció al mismo infierno. Por eso Él tiene autoridad para decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Vale la pena creer en Jesús? Claro que vale la pena creer en Él. Porque las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros, hermanos, son mucho más grandes que todas las cosas terrenales que podemos llegar a tener en esta vida. Ahora, cuando abordamos este asunto de la vida eterna, amados, inevitablemente tenemos que tocar el tema del cielo y del infierno, ¿no? Porque, bueno, es muy lindo decirnos, somos eternos, somos inmortales. El tema es para dónde nos vamos. Y esa es una de las preguntas que mucha gente también hace. Hay gente que hace muchas preguntas y dice, ¿es verdad que existe el cielo y el infierno? Es una pregunta que a veces los cristianos también nos hacemos, porque a veces nos viene esa duda, ¿no?, en la cabecita. ¿Será que realmente el cielo existe? ¿Será que es algo que está en la mente del pastor, que habla del cielo y del infierno? También será algo. Y muchas veces nos viene la duda a la cabeza, ¿no? Si el infierno existe, no, el infierno es una invención tal vez de la mente humana, de la mente perversa humana, que quiere que la gente sea castigada después de la muerte. Y se nos vienen un montón de preguntas a la cabeza, pero lo importante, hermano, es siempre encontrar la respuesta, no en nuestra imaginación, sino encontrar la respuesta en lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros le creemos a Dios y le creemos su palabra. Ella va a tener todas las respuestas claras sobre este asunto del cielo y del infierno. Ahora es muy importante, hermano, entender esta cosmovisión, porque dependerá con la seriedad que nosotros vamos a encarar nuestra salvación y la de las demás personas. Si yo realmente tengo la seguridad y la certeza de que existe un cielo donde se van
los que aman a Dios y existe un infierno donde se van los que rechazan a Dios, yo me voy a tomar las cosas con más seriedad. Mi salvación, primeramente la voy a encarar con seriedad. Y no solamente voy a encarar con seriedad mi salvación, sino que también voy a encarar con seriedad la salvación de las demás personas, de los seres queridos, de los que me rodean. Yo quiero que mi familia sea salva. Yo quiero que mis hijos se vayan con Cristo. Yo quiero que mis compañeros de trabajo se vayan con Cristo y algo tengo que hacer. No me puedo quedar callado. No puedo hacer silencio ante esta realidad, hermano, tan importante que es el tema de la salvación y de la vida eterna. No podemos quedarnos callados, no podemos hacer silencio ante esta verdad tan importante, tan poderosa y tan pasmosa de que realmente existe un lugar de disfrute eterno, pero también existe un lugar de dolor eterno. Y hermano, esta enseñanza quiero decirles sobre el infierno no es por un motivo de infundir miedo a nadie, porque ese no es el espíritu. Esto de la religión predican porque le quieren poner miedo a la gente. No, nada más alejado de la realidad, hermanos. No queremos meterle miedo a nadie. Es algo que la Biblia enseña y no podemos omitirlo, porque si no estamos pecando. Créanme que no lo hablamos muy seguido, ¿verdad? No lo hablamos muy seguido, es una realidad y uno lo reconoce, pero tenemos que hablarlo. Aunque no se hable seguido, tenemos que hablar y tenemos que crear conciencia en el pueblo del Señor de que esto es verdad, esto es real. Y hermanos, no es para infundir miedo, es para entender, como la misma Biblia dice, no rehuir de anunciar todo el consejo de Dios. Si la Biblia, la palabra de Dios habla de que este lugar es real, y yo sé que este lugar es real porque la Biblia me lo está explicando, y yo no lo enseño, yo estoy cometiendo un pecado de omisión. Y estoy, de alguna manera, no predicando todo el consejo que el Señor me está dando. Por eso es importante, amados, en esta noche que yo les comparta este mensaje, que lo puedo asegurar y se lo vuelvo a repetir, no es muy popular y no trae demasiados aplausos, pero nos hace reflexionar. Jesús, amados, habló acerca del infierno. Jesús, aquel que nosotros seguimos, porque nosotros somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque seguimos a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesús habló más del infierno que todo el resto de los autores bíblicos. Entonces, si nosotros estamos siguiendo a alguien, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo, y Él fue el que habló más de esta realidad del infierno, ¿no vamos a hablar de este asunto? Claro que lo vamos a hablar porque nuestro gran maestro, nuestro gran ejemplo, el ser que es el ejemplo más grande que tú y yo tenemos, fue el que más mencionó y más habló de esta realidad. Entonces tenemos que hablar. Mateo capítulo 10, acompáñenme por favor, versículo 28. Mateo 10, 28. Miren lo que dijo Jesús, esto salió de los labios de Él. Mateo 10, capítulo 10, versículo 28, también lo tenemos en la pantalla. Él dijo de la siguiente manera, Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, no le tengan miedo a aquellas personas que te pueden matar físicamente, ¿no? Parafraseando esta parte del versículo. No le tengan miedo a los que te pueden matar físicamente, o sea, no temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no puede matar, hermano. Me puede venir alguien, darte un tiro en la cabeza y decirte, negá a Cristo, y vos no lo negás. Te puede matar, mata tu cuerpo, pero tu alma no la mata. No tiene autoridad para hacerlo. Aleluya, porque vos tenés a Cristo en tu corazón, tenés al Señor en tu vida. Porque a veces el diablo ha hecho y hace en la actualidad. Nosotros acá estamos viviendo en un país muy tranquilo, pero en Medio Oriente y en esos países, cientos y miles de cristianos están siendo asesinados, están siendo matados, y muchos antes de matarlo le dicen, negá a Dios, negá a Cristo, ellos no lo niegan, le matan el cuerpo, pero el alma no le pueden matar.
Un aplauso al Señor, sí, porque esa merece toda la gloria. Dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede, ¿qué? Mire lo que dice. ¿Su Biblia dice lo mismo que la mía? Puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? Eso lo dijo Jesús. El ser más hermoso, más maravilloso, más bueno, más bondadoso que ha existido en toda la eternidad, en todo este planeta. La persona más maravillosa que dio su vida a la cruz para salvarnos a todos nosotros. Él dijo estas palabras. ¿Será que tenemos que reflexionar o no, amados? Claro, la mayoría de las sectas niegan la realidad del infierno. Usted va a ver los testigos de Jehová, Mormón, Adventistas, todas esas grandes sectas que hay hoy, y ellas niegan la realidad del infierno. ¿Por qué? Para suavizar un poquito el asunto, ¿no? Hablan de la salvación universal y que todo el mundo se va a ir al cielo y que todo el mundo va a ser salvo. No importa lo que vos hagas y sos una buena persona y vos hiciste mal y bueno, te equivocaste, pero Dios es tan bueno que en definitiva todos nos vamos a ir al cielo. Las sectas enseñan esto y esta no es la verdad de la palabra del Señor. Por eso los evangélicos muchas veces, en algunas oportunidades, no caemos bien. Porque decimos que sí que existe el infierno, pero no lo decimos porque nosotros los evangélicos decimos, bueno, vamos a decir que el infierno existe para hacer los evangélicos diferentes a los demás. No, porque Jesús lo dijo. Entonces yo prefiero no caer bien a algunas personas, pero decir la verdad de la palabra. Porque la verdad de la palabra de Dios, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Somos libres con la verdad de la palabra. Entonces yo puedo envolverte y decir, bueno, hermano, ¿sabes? Venga a mi iglesia, pues yo le voy a enseñar a ustedes que no, eso el infierno es una metáfora. No, nos vamos a ir todos a decir y se nos puede llenar la iglesia de personas. Pero no es la realidad, no es lo que Jesús enseñó, no es lo que la Biblia dice. La doctrina del infierno es importante, hermano, porque es la única manera de saber lo mucho que Jesús nos amó y lo mucho que hizo por nosotros. Es ahí cuando realmente entendemos por qué Cristo vino. ¿Por qué tuvo que pasar por tanto, vivir tanto, sufrir tanto? Esa muerte en esa cruz. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta sangre derramada? Cuando nosotros entendemos la doctrina del infierno, ahí nos damos cuenta y hay una mayor dimensión de comprensión sobre esto. Él tenía que dar la vida, tenía que morir en esa cruz, tenía que derramar su sangre justamente para salvarnos a nosotros. ¿A salvarnos de qué? De no ir a ese lugar espantoso y horrible que Dios no quiere que ninguno de nosotros vayamos. Por eso Él dio la vida. Es decir, de tal manera como dijo al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que le crea no sé qué, no sé que perder qué, de perderse de qué. Pero déjeme decirle algo, hermano. El hombre es un huésped o va a ser un huésped no invitado a ese lugar. Porque el infierno no fue preparado para el hombre. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. O sea que muchos seres humanos que se vayan a ese lugar son huéspedes no invitados. Dios no fue nunca la voluntad de Dios de que ningún hombre se fuese a ese lugar. Miren lo que dice Mateo, rápidamente vamos a leer, Luisito, Mateo 25, 41. Entonces dirá a los de su izquierda, cuando venga un juicio, ¿verdad?, que el Señor va a hacer: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado. ¿Para quién fue preparado el fuego eterno? Ese fue el verdadero propósito de ese lugar. El verdadero propósito de haber sido creado el fuego eterno, que habla del infierno, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Porque ellos pecaron desde el principio, desde antes de que el mundo existiese, desde que antes de que los seres humanos existiesen. Satanás y la tercera parte de los ángeles pecaron contra el Señor, se rebelaron y fueron lanzados del cielo. Entonces Dios preparó ese lugar para ellos, para Satanás y sus ángeles.
O sea, para Satanás y los demonios. Esa tercera parte de ángeles que se rebelaron. Entonces el hombre se va ahí, pero no es el lugar de él. No es el lugar de él. No es nuestro lugar ese, hermano. Miren lo que dice Apocalipsis 20:10. Vaya anotando los versículos y después lo lee tranquilo en su casa. Lo quieren leer ahora, léalo también. Pero para ir lo más rápido posible. Dice, el diablo que los engañaba, o sea, que engañaba a la humanidad, porque el diablo lo que hace es engañar a la gente. El diablo que los engañaba fue lanzado ¿dónde? En el lago de fuego, en el infierno, porque es el lugar de él. O sea, esto es algo que todavía no pasó, no sucedió, porque estamos hablando de Apocalipsis. Apocalipsis es algo futuro. Todavía no aconteció, el diablo está suelto todavía acá. Hermano, no se cree que el diablo está allí. Eso todavía no sucedió, es algo futuro. Cuando el apóstol Juan vio la revelación, vio cosas que iban a suceder más adelante. Hoy el diablo está sueltito acá todavía engañando a las personas en el tiempo presente. Esto va a suceder en el día de mañana, el futuro. Cuando el diablo sea enjuiciado, hermano, por el Señor, dice que fue lanzado ¿dónde? En el lago de fuego, o sea, en el infierno, y azufre. ¿Dónde estaban quién? La bestia y el falso profeta. La bestia y el falso profeta todavía no vinieron, van a venir en la gran tribulación, en los 7 años de la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada, van a estar la bestia y el falso profeta. Estos dos seres malvados, perversos, también van a ser lanzados al lago de fuego. Y serán atormentados. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Habla de tormento y de todo el tiempo, día y noche. Y, hermano, por unos años. Tremendo, ¿no? Por eso el infierno es un lugar evitable, hermano. O sea, uno elige si quiere ir o no a ese lugar. Segunda de Pedro, sí busquémoslo también, el pasaje segunda de Pedro capítulo 3, versos 3 al 4. Segundo libro de Pedro. Segundo libro de Pedro, el apóstol Pedro. Hermoso lo que dice aquí este hombre, ¿no? El infierno es un lugar evitable. Dios no quiere que nadie se vaya allí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. ¿Lo tiene allí? Sabiendo primero esto, que los postreros, o sea, los últimos días, vendrán burladores. O sea, gente que se ríe, se burla de los creyentes, ¿no? No sé si conoce alguno por ahí. Andando según sus propias concupiscencias. O sea, ahí vos te das cuenta cuál es la realidad espiritual de ellos. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Te lo traduzco al uruguayo. Vos que estás hablando tanto de que Jesús va a venir, ¿cuándo va a venir? Mirá, pasa el tiempo y no viene. Esa es la pregunta que hacen acá nuestros burladores. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, como diciendo, está todo igual, no ha cambiado nada. La vida sigue, el sol sigue saliendo para todo, hay día y noche, hubieron terremotos, hay terremotos en la actualidad. Y así la gente habla y los burladores hablan de estas cuestiones. Ahora, en los versículos 8 y 9, acompáñenme, vemos algo bien interesante. En el mismo capítulo 3, versículos 8 y 9 dice, mas amados, ¿lo tiene allí? ¿A la vista? No ignoréis esto, iglesia del Señor, que los incrédulos ignoren, pero nosotros no debemos ignorar. Los que conocemos la palabra de Dios, no debemos ignorar. Dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como. Dice, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. Es la respuesta que le da a lo que vimos en los versículos 3 y 4. El Señor no retarda la promesa, o sea, de su venida, según algunos la tienen por tardanza.
Sino que el Señor es, ¿qué cosa? Subrayé esta palabra. Él es paciente. ¿Por qué el Señor todavía no viene? Porque el Señor es paciente para con nosotros, dice. No queriendo, este es el verdadero espíritu y el deseo que hay en el corazón de Dios. No queriendo que ¿qué? Ninguno. Dígale que está a su lado, ninguno. Dios no quiere que ninguno se vaya al infierno. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos que hagan, ¿qué cosa? Procedan al arrepentimiento. Ese es el espíritu de Dios. Él quiere que todos nosotros, si alguien en esta noche no se ha arrepentido todavía, es la oportunidad que tiene para arrepentirse. Otra de las preguntas, y con esto voy redondeando y terminando. Hay personas que se hacen esta pregunta y dicen, ¿son pocos o muchos los que se salvan? Porque ya respondimos a algunas preguntas. ¿Existe el cielo, la vida después de la muerte? Sí. ¿Existe el cielo y el infierno? Sí. ¿Son pocos o muchos los que se salvan? Otra buena pregunta que la gente hace y que a veces los cristianos también nos hacemos. ¿Son pocos o muchos? Lucas capítulo 13, ¿me acompañan por favor? Y con esto voy terminando. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 28. Que sabe que esa pregunta está en la Biblia, ¿no? La hizo en una oportunidad, una persona se la hizo a Jesús. Lucas 13, 22. Busque rápidamente. ¿Lo tiene? Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando, y encaminándose a Jerusalén, punto. Y alguien, acá obviamente no se menciona el nombre de la persona, porque no era tan importante el nombre de la persona, alguien le dijo, Señor, mire qué pregunta que le hace, ¿usted percibió eso en la Biblia? Es una pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos y la gente que no conoce a Dios me lo ha preguntado en algunas oportunidades. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Y cuál fue la respuesta que se me dio? Porque nosotros tenemos que buscar la respuesta siempre en la palabra de Dios, no capaz, no en nada que nosotros, el deseo mío, sinceramente, y todos que estamos acá queremos que todos se salven. Pero miren lo que responde Jesús. Esforzados a entrar. Esforzados a entrar por la puerta angosta. No es ancha la puerta. Lamentablemente, la puerta es angosta. Y dice que nosotros tenemos que esforzarnos a entrar por esa puerta angosta. Porque os digo, esto lo está diciendo Jesús, ¿no? Que muchos procurarán entrar, ¿y qué dice? ¿Y a qué se refiere el Señor a esto? Por favor. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, porque va un momento que la puerta se va a cerrar. Mira que en un momento la puerta se va a cerrar, ¿no? Hoy está abierta. Pero en un momento se cerrará. Se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecé a llamar a la puerta a golpear. Diciendo, Señor, ábrenos, por favor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí vosotros, hacedores de qué. Oh, líbranos, Señor. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veréis a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros
¿Ves que la palabra de Dios habla por sí sola? No necesitamos mucha cuestión, mucha vuelta. Hermano, todos los pecadores que no arreglaron en vida sus cuentas con Dios, lamentablemente serán condenados eternamente. Por eso es una buena oportunidad esta noche, una buena oportunidad que el Señor nos da de arreglar nuestras cuentas con Él. Vamos a inclinar nuestro rostro, ¿sí? Amado Dios, yo me quiero ir contigo, Jesús. Yo quiero ser salvo, yo no quiero gozar de los deleites temporales del pecado, porque sé que tengo puesta mi mirada en el galardón. Yo quiero que mi Dios seas tú solo, Señor, y no el dinero, no los bienes materiales. Que mi Dios no sea yo mismo, que mi Dios no sea un hijo, una hija, un auto, una casa, un negocio. No, Señor. Esas son añadiduras que tú me das en esta vida, Padre, y que las disfruto, sí, pero están en tercer plano, en cuarto plano. En segundo lugar, tú, Señor, tú eres el primero en mi vida. Tú tienes que ser el primero en mi vida, Jesús. Hermano, yo no sé si usted coincide con esto en esta noche, pero si esto todavía no es una realidad en su vida, venga Cristo, venga el Señor y dígale: Señor, yo quiero ponerte en primer lugar a ti. Quiero servir a ti porque sé que si te pongo a ti en primer lugar, recibiré muchas bendiciones en mi vida. Muchas, 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 muchas. Tendré grandes recompensas. Amaré más a mi familia, amaré más a mis hijos, amaré más a mis padres, amaré más a mi esposo, a mi esposa. Por eso, Señor, dame esa oportunidad maravillosa de amarte a ti por sobre todas las cosas. Levanta su mano al cielo. Oh, gloria a Dios, gracias. Gracias. Digo lo mismo que dije al principio del mensaje. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor. Gracias porque te tenemos a ti, Jesús. Gracias. Te amamos, te amamos, te amamos. Gracias por esa obra, la cruz. Hermano, cierra tus ojos, levanta tu mano al cielo y vamos a imaginar esa obra hermosa que nuestro amado Salvador realizó en el Calvario. Él lo hizo para salvarte, Él lo hizo para liberarte de la condenación eterna. Por eso cuando estemos en el cielo vamos a estar eternamente agradecidos a Él. Gracias, Señor, porque ha cambiado el rumbo de nuestra eternidad. Íbamos camino al infierno, pero tú cambiaste el rumbo de nuestro destino. Y hoy podemos decir con certeza, con seguridad, aleluya, que somos salvos no por obras, no porque somos buenos e inteligentes, sino porque tú hiciste la obra más grandiosa que en este mundo se puede expresar y hablar y decir: el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, llevando sobre ti, hermano, todos tus pecados. Con su sangre te lavó. Y eso es lo que a nosotros nos hace aptos para estar en la presencia de